Amigos de Sporadix, bienvenidos a una entrevista más. Hoy tengo como invitado para mí a uno de los mejores jugadores que yo vi jugar aquí en la Sultana del Norte y con Tigres de la Autónoma de Nuevo León, a David Oteo. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Debutó Tuca, pues por ser zurdo, la realidad es que me vio como el suplente de Ramírez Perales. Es un entrenador muy bueno, muy capaz, muy exigente, y si tú como chavo le respondes, pues ya, o sea, lo tienes en el bolsillo había un equipazo estaba Luis Hernández, el Diablo, y ya después Creo. viene el gol de Silvani, que madruga a Daud, que Daud no tenía que haber estado haciendo nada allá fuera del área, ¿no? Y creo que perdimos la final en Pachuca, porque Irenio se desespera y tira un cabezazo, creo que a Sí. Chitiva, y ahí, no, ahí lo expulsan, y pues no, se nos dejaron ir. Para mí los goles los tiros que le hicieron eran parables. Fue una de las etapas más caóticas que pasé en el fútbol. ¿Te acuerdas que Santana va festejando en hombros de otro jugador? Y yo con la frustración corro, y lo bajo. Yo salgo el 2004 porque ya no quería estar con Neri, que no, no le veía por dónde. Amigos de Sporadix, bienvenidos a una entrevista más. Pero antes de ello, recuerden seguirnos en redes sociales, en YouTube principalmente, donde se suben, ¿no?, todas estas entrevistas tan exclusivas. Y sobre todo también en TikTok, en Facebook y en Instagram, donde podrán encontrar este gran contenido y exclusivo con las leyendas de fútbol mexicano. Y pues obviamente hoy no la excepción porque hoy tengo como invitado para mí a uno de los mejores jugadores que yo vi jugar aquí en la Sultana del Norte y con Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Uno de los jugadores que también incluso fue seleccionado nacional, que empezó su carrera con Pumas, pero no le quiero dar tanta preámbulo a David Oteo. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rolando? Buenas tardes. Pues aquí, este, ya con la entrevista después de tanto tiempo. Sí, ¿verdad? Sí, Tantas tanto tiempo. negociaciones, como bien dijiste. Lo que hemos platicado, estas negociaciones tan difíciles, pero aquí andamos ya, David. Pues sí, bueno, somos de fútbol, así es que necesitamos negociar. Sí, ¿verdad? No, no, no es sencillo esto, no es fácil. No es sencillo, nos acostumbramos a negociar. Exactamente, David. Pues bueno, quiero empezar contigo con una pregunta que le hago a mis invitados. ¿Cuál es la inspiración y la motivación de David Oteo en el día a día? ¿Qué es lo que te motiva? En el día a día, pues hoy en día, después de estar fuera del fútbol profesional, es seguir jugando, ¿sabes qué? Es mi pasión jugar. Y hoy en día todavía sigo jugando y todavía me motivo, me emociono por tener partidos, ya sea entre semana o fines de semana, y esa es una de mis grandes motivaciones hoy en día, seguir jugando y disfrutar de toda esa parte que viví como profesional, pero hoy en día la vivo de otra forma, obviamente con más edad, pero sigue siendo mi pasión y mi motivación. Sí, como no, la pasión que a todos nos gusta, ¿eh? El fútbol. Jugarlo, verlo, disfrutarlo, de todo. O sea, el fútbol mueve muchas cosas, ¿eh, David? Sí, sí, por supuesto, y a mí me mueve todavía, me mueve desde que dejé de jugar profesional, me retiré. Soy obviamente director técnico, he dirigido equipos, y bueno, esta motivación por seguir jugando y estar dentro de un campo, de una cancha, todavía me motiva mucho, y sigo pues pegado a ello, ¿no? Pegado al deporte, al fútbol a la parte de la dirección técnica también. Fíjate, es muy bueno eso. Y esta inspiración, David, esta motivación, pues obviamente todo empezó con un sueño, ¿no? Yo creo que quizás desde pequeño, ¿no? Surgió este gusto tuyo por el fútbol. ¿Cómo fue esa parte, David, de esos comienzos con la pelota? Sí, siempre es muy motivante, pero bueno, al final creo que el jugador que le gusta por pasión, porque ya lo trae en su esencia, pues poco a poco desde chico lo va demostrando. Yo creo que para todos los jugadores que han estado, han sido profesionales y los que no han podido llegar, creo que también todo inicia desde pequeño, desde joven, más bien desde niño, ¿no? A los 5 o 6 años que ya empiezas a jugar ahí en equipitos organizados, Sí. como de nuestra edad, pues obviamente en el barrio, en la colonia, en las canchas de tierra, que hoy ya son de paso sintético, pero antes eran de tierra, y en el potrerillo, como le dicen, Ándale en ¿no? el potrero, sí. El potrerillo. Sí, 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 en sí. las canchas de tierra que el amigo hace un equipo y te invita, y bueno, ahí está. Yo la realidad es que inicié a los 5 o 6 años, creo que me acuerdo, un amigo
hizo un equipo, yo tenía Ujú. 6 años, sí, y el amigo ese que armó el equipo como unos 15 o 18, y bueno, ahí empecé, me acuerdo muy bien porque pues, fueron mis primeros pininos allá en una cancha, uno se motiva de ir y que el entrenador vaya por ti a tu casa y que le pida permiso a tu papá para ir a jugar y ahí te lo encargo y ahora yo me lo llevo a la cancha y así, ¿no? Son Sí, sí, todos sí. esos equipos de 6 años que siempre el entrenador anda tras los chicos y los niños y responsable de todos ellos, ¿no? Pero bueno, yo creo que todos iniciamos en esa edad y fuimos adquiriendo cada día y cada juego una pasión por el deporte, por ese deporte tan bonito que hoy en día pues lo disfrutamos mucho. Mueve masas, el fútbol mueve masas, mueve pasiones, mueve muchas cosas, David. Sí, hombre, Y, por supuesto. y ya cuando ya tenías, digamos, ese gusto ya más definido por el fútbol, sabías que iba por ahí, ¿cuándo fue ese momento que dijiste, quiero a lo mejor empezar o iniciar una carrera como futbolista? Ese sueño, esa parte, ¿cómo fue, David? Mira, después de esos 6 años, recuerdo, yo soy del barrio de Tepito, yo nací ahí, ahí crecí. Obviamente ahí hay un campo de fútbol de tierra, siempre fue, de tierra, hoy en día es sintético. Y mi primer partido no lo jugué ahí, lo jugué creo que en el Deportivo Eduardo Molina, o sí, en el Deportivo Eduardo Molina, a los 6 años. Después, creo que duré poco tiempo yendo a jugar y hasta los 10 o 12 años, bueno, estando en el barrio ahí donde te digo, pues yo me metí a jugar y a pelotear, más que nada, ¿no? A pelotear. Y pues me vio un entrenador, creo que no se completaban, me invitó a jugar a su equipo de 11 años, una categoría de 11 años. Y ahí recuerdo que empecé, ahí empecé en el barrio de Tepito, en la cancha del Maracaná, que así se llama. Empecé a jugar en el equipo, un equipo organizado a los 11 años y de ahí en adelante, pues no dejé. Jugué con ese equipo, a los 12 años pasé a otro equipo y de los 12 hasta los 10, hasta que debuté, hasta los 18 años que entré a Pumas, me la pasé jugando. Obviamente pues cada año que jugaba ahí, pues adquiría un poquito de más experiencia. A los 15 17 años sí me aventaba unos 6 7 partidos a la semana. Y bueno, pues con toda esa experiencia de jugar, ya sea con chicos de 15, luego mis entrenadores me metían con los de 17, luego me metían con la categoría libre. Y así más o menos fui escalando y fui tomando más pasión por este deporte y experiencia, ¿no? Por lo cual, pues en algún momento en el que tuve la oportunidad de ir a probarme, bueno, no me fui a probar. Ahí en Tepito hicieron un seleccionado, Ujú. una selección de Tepito y yo estuve ahí en esa selección, por lo cual fuimos a jugar, fue Pumas de sub-17, bueno, en ese tiempo se llamaba Reserva Central. Sí. Fueron a jugar contra nosotros ahí al campo de Tepito y luego nosotros fuimos a pagar la visita a CEU y el entrenador de esa categoría de Pumas era Víctor Nava. Y después de terminar el partido en CEU, pues bueno, ahí nos seleccionan a dos jugadores, a otro y a mí. Y de ahí en adelante, mira que yo no tenía planeado ser jugador profesional, simplemente me gustaba, o sea, por esencia me gustaba el fútbol, le empecé a tomar pasión y poco a poco fui creciendo y viendo, pues a esa edad, cuando ya llego a Pumas y nos probamos, pues ya veo que hay una oportunidad de ser parte de ese club. Yo sin saber nada, sin saber nada de primera división, no tenía amigos que hubiesen jugado primera división, ni conocidos, ni alguien que me hubiese hablado en tiempo atrás de, oye, vete a probar, cosas por el estilo, ¿me explico? Sí. Entonces, pues la realidad es que se fue dando poco a poco y en el momento en el que me seleccionaron para ser parte de esa reserva central de 17 años, Wow. pues me quedé, me la tomé muy en serio porque, bueno, ya tenía 17 años, ya no era un niño. Ujú. Y aunque no tenía ni idea de lo que podría hacer un jugador profesional, o si yo tenía cualidades o no, pues simplemente me lo tomé en serio. Me gustaba la idea y tomé la responsabilidad pues de ir en el momento en el que te seleccionan. Por supuesto que ya son entrenamientos de día a día, ¿no? Toda la semana, por la mañana, súper temprano. Y bueno, pues yo estando ahí y viviendo ahí en el barrio, pues tenía que trasladarme todos los días bueno, los entrenamientos de esas categorías eran en la tarde, era la realidad, entonces, bueno, pues como quiera daba buen tiempo, ¿no? Para ir, pero sí, me lo tomé muy en serio y bueno, empezamos a ir como otros compañeros, ¿no? Que también tuve y me encontré ahí
en esa categoría o tal vez en primera división que pasaron por la misma situación. Sí, exactamente. O sea, tú eras entrón. O sea, estabas en todas las categorías, jugabas en esa parte, hasta que fue la oportunidad de reservas en Pumas. Y cuando empezaste en esa parte, David, ¿qué posición empezabas a desempeñar? Yo era, cuando empecé a jugar como a los 12 años, que te digo que fue ya cuando el equipo formativo, yo soy zurdo y me colocaban como de volante, o sea, de medio por izquierda, Ajá, y empecé a jugar ahí. A los 12 13 14 15 años, ya a los 15 años, 15 16 ya me empezaron a meter como de contención ajá, y de esa edad en adelante, siempre en el barrio, en la colonia, en el equipo de la, del barrio, pues jugué muchos años de contención y antes de ser profesional era contención. Así que bueno, toda esa experiencia que adquirí jugando con mi categoría, con gente más grande que yo, sí. como la libre, cuando yo tenía 17 años, pues todo eso te da experiencia, ¿no? Para poder, bueno, aparte de tus cualidades que debes de tener, ¿no? Para que realmente en ese momento en el que nos selecciona Víctor Nava, pues sí, en ese partido yo jugué de contención, me selecciona, pero no me pone de contención, solamente me, me pone a entrenar y por ser zurdo, pues me tira a la banda, ¿no? Pero sí, esa fue como la forma en la que llegué y la posición en la que jugaba yo en el barrio, antes de ser volante lateral o central, como lo hice, como lo fui en el fútbol profesional. Ah, mira, o sea, empezaste en esa parte y luego ya obviamente te fuiste desempeñando en otras posiciones, ¿no? Y en primera, David, ¿el entrenador que te debuta fue el Tuca Ferretti? ¿Estoy bien o fue alguien más? Sí, fue el Tuca Ferretti, El Tuca Ferretti, rompehuevos. que tú lo conoces mucho mejor que nadie, porque lo tuviste en Sí, Pumas por supuesto. y aparte en Tigres, pero ¿cómo fue? Platícame pues ese sueño también, ¿eh? De debutar en primera división, ¿cómo fue toda esa parte, esa Sí, historia? sí. Sí, lo tuve muchos años, pero bueno, me acuerdo muy bien, ya entrando y estando en Pumas, en Reserva Central, para el siguiente año se iban a formar unas categorías que era, no me acuerdo, una categoría A y una categoría B. O sea, siempre un desorden por ahí, ¿no? Sí, El caso es que yo estaba en Reserva Central, yo iba a subir a una de esas categorías, más bien nos estaban probando, obviamente, ¿no? No por ser de Reserva Central ya íbamos a subir. Hicieron un partido, nos probaron, me acuerdo, el Pareja López iba a tomar ese equipo. el papá. El papá, sí, claro, Sí, el sí, sí, papá. sí, sí, sí. Y ese partido, jugamos un partido y después, creo que a la semana, eh, con el tema del Tuca ya estaba dirigiendo Primera División. Ujú. Él dirigió cuando salieron después de salir campeones, ¿no? 90-91. Sí, 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 fue inmediato. Entonces tenían el tema de la Copa América del 93 y fue el ingeniero Aguilar Álvarez, Tuca Ferretti y Pumas tenía las instalaciones de ay, ¿cómo se llama este? Donde entrenaba el Cruz Azul. ¿La Noria? No, la otra, del seminario. Ah, ya. Del Ajá, seminario. Pumas tenía esas instalaciones ajá. y ya estando con el Pareja López trabajando con esa categoría nueva que se iba a hacer de una categoría B, nos hablan para jugar un partido contra Primera División. Creo que eran los suplentes. Yo no vi a los grandes, Ujú. pero creo que Claudio, España, Ah, mira. Campos, Patiño y otro que se me está yendo. Y Ramírez Perales. Ramírez Ramírez Perales. Perales. O sea, esos cinco se iban a la Copa América 93 y creo Sí. que fueron a el ¿Al ingeniero Aguilar Mundial? Álvarez. Sí, ¿Algunos fueron al Mundial? sí, de hecho fueron al Mundial. El ingeniero Aguilar Álvarez y Tuca van a ese partido a buscar jugadores. O yo creo que iban sí, a buscar jugadores, a Sí, ver a quién podía visorear. Ujú. subir, sí, a visorear para ver, porque se iba a Perales, central por izquierda. Se iba Claudio central por derecha, España, contención, Patiño volante o extremo y Perales, ¿no? Y Campos. Pero Campos, bueno, Jorge Campos. entonces fueron a visorear y bueno, hicimos un partido en la categoría de pareja contra los suplentes, algunos jugadores de primera división. Y bueno, ahí me ponen a mí en el primer tiempo de volante como por izquierda, volante por izquierda. No pasó nada, o sea, que casi ni toqué la pelota ni nada. En el segundo tiempo me habla el pareja y me dice que me vaya
en la posición de central. Pues yo no tenía ni idea de cómo jugar de central. Sí me tocó Israel Castillo, uno que estaba ahí en Pumas, en primera división. Le dije, bueno, pues yo voy contigo y le digo, oye, yo no sé jugar de central. Pues dime qué quieres que haga, ¿no? Y me dijo, bueno, tú marca ese y ya. Tú Entonces, haces pues esta tarea, tú haces esta yo marqué, tarea. yo marqué a ese, no me acuerdo quién era. Yo marqué a ese, es decir, un delantero, y pues me la pasé marcándolo. Pero pues, para esto, y así fue como llegué a la visoría del ingeniero Guerrero Tuca, pero a lo que voy es que pues debes de tener esas cualidades o estar en el momento justo, ¿no? Pero también, ¿sabes qué? Las condiciones para poder estar o jugar o hacerte ver, es decir, yo me voy a remontar un poco al tiempo porque yo era un jugador, yo era una persona que me gustaba mucho jugar básquetbol. Yo era Ok. una, no era un fenómeno, obviamente, pero era muy bueno jugando básquetbol. Entonces tú sabes que el jugar básquetbol te da mucha marca. Yo tenía un buen salto, un gran salto, y esas dos cualidades las tenía. Y bueno, y después que empecé a jugar fútbol por muchos años llanero, pues bueno, al encontrarme en ese momento, pues hice algunas acciones buenas, importantes, como fildear, ¿no? O sea, fildear, brincaba muy bien, cabeceaba, era rápido, marcaba muy bien. Y creo que esas cualidades son las que vieron el ingeniero Ituca, y por lo cual, pues bueno, me echaron el ojo, y a la siguiente semana me subieron al primer equipo. Así fue como llegué yo a Pumas de primera división. Ah, mira, esa fue la manera de cómo llegaste a Primera División. Sí, sí, así por esa visoría y por algunas acciones importantes que tuve en ese partido, ¿no? Por eso me remonté al tema del básquet y eso, pues porque al final yo también jugaba muchísimo básquetbol, y pues, las Sí, eso iba. marcas, seguir las marcas, brincar y la habilidad, pues es con las manos, obviamente, pero pues con todo el tiempo que jugué fútbol, pues me dio la oportunidad de poder tener ciertas cualidades para estar ahí en ese deporte. Y luego, David, el inicio de o sea, en Primera División, el debut, obviamente tú lo recuerdas. ¿Qué Sí, partido sí. fue? ¿Cómo fue ese debut? ¿Cómo te fue en ese partido? Pues bueno, ellos ya habían regresado de la pretemporada. Creo que ya habían regresado de la pretemporada. Creo que fueron a Cancún, algo así. Y cuando me suben a mí y a otro chavo, fuimos a jugar un partido, un cuadrangular a la Corregidora. Sí me acuerdo muy bien eso. En la Corregidora jugó obviamente el Querétaro, Pumas, y no me acuerdo otros dos más. No me acuerdo quiénes fueron, si fueron ahí de la ciudad o no. Pero fue el primer cuadrangular que jugué. Hay algunas, ya ves que en ese tiempo salía todo en el periódico, ya tengo algunos recortes que no los tengo aquí, pero sí me acuerdo que jugamos contra el Querétaro, y como partidos de pretemporada, como Sí. se estila hacer, y ya regresando bueno, pues teniendo la experiencia, ¿no? De salir de viaje con el equipo, en camión, nos fuimos a Querétaro, todo el ritual que hace el equipo, pues uno va aprendiendo, va viendo, observando toda esta situación de los desayunos, comidas, cenas, horarios y Toda todo la ese tema, experiencia. pues Ujú. claro, adquiriendo experiencia, y bueno, después del cuadrangular regresamos a la ciudad, y me debutó Tuca, pues por ser zurdo. La realidad es que me vio como el suplente de Ramírez Perales, porque ellos se iban a ir allá a la Copa América, te digo. Y sí, ese torneo del 92-93, debuté contra Toluca. Fue contra Toluca y ganamos 4-2 en CU. Wow. Y sí, me metieron de central por izquierda, obviamente por ser zurdo. Ajá. Pues ahí el poco tiempo que tuve desde que subí al inicio del torneo, pues me intentaron enseñarme un poco esta parte de la posición de central, porque yo nunca había jugado en esa posición. Pero bueno, tuve todo el apoyo de los jugadores, del entrenador, de Pablo Luna, de Tuca, obviamente, la confianza más que nada de Tuca también. Y bueno, sí debuté, y seguíamos entrenando, ¿no? O sea, salió el partido, el primero, muy bien, 4-2, pero bueno, al final todo lo que te puede dar el fútbol es en base al entrenamiento, y bueno, se siguió entrenando. Y pues bueno, ya fui adquiriendo cada vez, cada semana, cada partido, mucho más experiencia. Sí, claro. Esa experiencia que te ayuda mucho para mantenerte en el equipo. ¿Cómo decírtelo? Fue un gran reto para ti haberte mantenido en ese equipo de Pumas. Vaya, en ese ritmo para poder ser titular en ese cuadro de Pumas. Pues sí, hoy en día lo veo, y claro que sí. Tal vez en su momento simplemente
actúas, entrenas obviamente, porque eres responsable, actúas, entrenas, te gusta ese deporte, ya viendo que estás ahí en primera división. No crees que me caía el 20, ¿eh? La realidad es que no, cuando un chamaco joven llega y no tiene ni idea de lo que es primera división o un equipo plagado de estrellas y todo, pues la realidad es que a mí no me caía el 20. Yo entrenaba, yo jugaba, yo regresaba a mi casa y el otro día volvía al entrenamiento y entrenábamos y venía otro partido y jugábamos y viajábamos y toda la rutina de todo lo que se debe de hacer, pero hubo mucho tiempo que en el que no me caía el 20. O sea, yo lo hacía por gusto, por pasión, porque me llamaba la atención y porque me gustaba, ¿no? Jugar. Y aparte, pues estando en un equipo en el que sabes que es de primera división, pues tienes que cumplir, ¿no? Pues era un Claro. gusto y una pasión, pues lo hacías con muchísimas ganas, pero la realidad es que muy poca, muy poca realidad en mi cabeza tenía de lo que estaba sucediendo. Ya después con los años, tal vez con 1 o 2 años que pasaban, ya me cayó el 20 perfectamente de dónde estaba. Oye, un par de dudas. La primera, sabemos que la cantera de Pumas es de las más importantes del fútbol mexicano. O sea, yo creo que de las principales o a lo mejor la principal. Pero ¿cómo era para ti estar en ese ambiente? Vaya a salir de la cantera de Pumas, de las mejores, de estar con grandes jugadores como me dijiste, como Claudio Suárez, Jorge Campos, Ramírez Perales. ¿Cómo era para ti esa parte, ese entorno? Pues era, te digo, irmela creyendo poco a poco. Ujú. Después, pues ya te das cuenta, ¿no? Después del primer año, o sobre esa marcha del primer año, que eran torneos largos también, Sí, pues ya te vas dando cuenta, ¿no? Que con quiénes estás. Digo, a mí me gustaba el fútbol, pero yo no le iba a nadie, a ningún equipo, no es como, y por lo cual no conocía jugadores y gente así por el estilo, hasta que llegué ahí y empecé a saber. Sí vi la final del 90-91, sí la vi porque pues me gustaba el fútbol, veía quién era el único equipo al que televisaban los domingos a las 12 del día, a ver si sabes, Pumas, a la Toluca, América. al América. América y todo, y contra todos los que jugaba, ¿no? Sí, Era el único que lo transmitían, entonces bueno, me gustaba y lo veía. Obviamente prefería irme a claro. jugar más que ver un partido, pero sí Sí, sí, vi sí. esa final del 90-91 de Pumas. Ajá. Y pues sí, ahí vi a Campos cuando salva una pelota, o sea, sí tenía un poco de conocimiento de sus jugadores. Y bueno, cuando ya estás ahí y vas tomando conciencia de con quién estás y todo, pues bueno, ya te la crees y ya empiezas a ver las cosas de diferente forma. Y la otra pregunta, David, tu relación con el Tuca. ¿Cómo empezaba a ser esa relación en Pumas, precisamente? Sí, mira, tú que es una persona que te apoya mucho, tiene mucho conocimiento, obviamente, estuvo muchos años ahí en Pumas, pues, conoció a Mario Velarde, a Beja Barón, a muchos entrenadores más que pasaron por ahí, que hicieron y crearon una gran metodología para poder sacar muchísimos jugadores de esa cantera, por lo cual pues casi todos los equipos tenían 1 o 2 jugadores, ¿no? De extracción Puma. Así que era un entrenador es un entrenador muy bueno, muy capaz, muy exigente, y si tú como chavo le respondes, pues ya, o sea, lo tienes en el bolsillo y te va a ayudar, te va a apoyar y siempre va a ir al frente contigo. Así es que eso fue lo que hice. Me fue fácil, entre comillas, me fue fácil porque tenía una gran actitud, disposición, entrega, sacrificio para poder entrenar y querer aprender lo que en la posición que me habían puesto, que no era la que yo había practicado, tal vez en el llano, pero tuve la capacidad para poder lograrlo y aprender mucho de esos entrenadores, como te digo, Pablo Luna y Toca Ferretti, que eran los que estaban al mando del equipo. Sí, claro. Y aparte, pues Tuca Ferretti, toda una institución en el fútbol mexicano. O sea, ¿cuántos jugadores no debutó el Tuca? ¿Cuántos jugadores no ha dirigido? Genio y figura, tú lo sabes bien, David. Tú lo Sí, tuviste de claro. entrenador. Y preguntarte, ¿te mantienes obviamente en Pumas un buen tiempo? Yo creo que fueron que unos 5 o 6 años más o menos, David, en Estuve Pumas. 7 años, 7 años. del 9-2 al 9-9. Al 9-9. En el Sí. Inter, obviamente, tuviste esa participación de selección, que igual ahorita la platicamos, selección mexicana, pero ¿en qué momento decides tú o cómo fue esa salida tuya de Pumas para irte a otro equipo que ahorita platicamos esa historia? Sí, fue del 9-2 al 9-9. Ahí tuve una lesión por el 9-5, una lesión, la ruptura de la rótula, me deja fuera de 10 a 12 meses Wow. y retomo el camino, la rehabilitación y todo.
y me reincorporo en el 96 o 97, no me acuerdo bien, y ya y salgo en el 99. Ahí estaba Rafa Amador. Estaba Rafa Amador, obviamente yo ya me daba cuenta de cómo era el tema y todo, pues mira, no era tanto de los dineros, pero sí te das cuenta, ¿no? Que en Pumas pagaban muy poco Sí, y que tenías que salir para poder estar mejor. Y bueno, pues le hago saber a Rafa Amador que ya quería salir, que me diera oportunidad y bueno, pues en ese año se da la oportunidad de salir, me pone transferible y Miguel Mejía Barón estaba en ajá. Tigres y por ahí se da esa transacción de mi persona para ir a Tigres. Ahí es donde logro salir y llego a Tigres por esa parte. Entonces llegas acá a la Sultana del Norte. Ahí mero. Tú llegaste a Tigres con Chucho Olalde o tú habías llegado primero? Yo llegué primero, fíjate que sí, yo llegué primero en el 99. Ajá. Yo llegué primero, había un equipazo estaba Luis Hernández, el Diablo. Sí. En ese También año estuvo llegó Jorge Campos, Ramón, ¿no? en ese año no, en ese año llegó Ramón Ramírez, el Tato creo que ya estaba o no, estaba Fati Navarro, Felipe Ayala, Felipe Ayala. el ruso, el Cisne y Valderas, mi compadre. Ah, cómo no. Yo llegué en el 99 y sabes que llegó, hasta que llega Tuca, o sea, yo estuve todo un año, estuve medio año con Mejía Barón, a Mejía Barón le dan las gracias en medio año, luego llega Bucetich Ajá. en el segundo torneo, y luego todavía se queda otro torneo más, creo que fue año y medio, y luego ahí, creo que Llega. le dieron las gracias a Mejía Barón, pero no terminó el torneo, ahí es donde llega Buce, y luego Buce sigue el siguiente año, el siguiente Ajá. torneo, que es un año ya. Sí. Después de yo ya estar un año con Mejía Barón y con Buse, ahí es donde llega Tuca. De Chivas lo llevan a Tigres. Que fue en el que 2000, 2001, En el 2000, 99, 2000, del 2000 al 2001. Torneo 2000, 2000, 2001. 2001. Ahí es donde llega Tuca. Sí, ahí es donde llega y se trae a Claudio, se lleva a Claudio y se lleva a Olalde y se lleva a Sancho y regresa a Santillana, porque Santillana ya era de Tigres. Creo que Sí. estaba prestado ahí por Atlas. Ujú, sí, En Santillana. Atlas y Jorge Santillana. lo regresan y trae a Olalde, Sancho y Claudio. Así fue como Sancho y Olalde llegan y Claudio llegan también a Tigres, pero yo ya había estado, ya tenía un año y Sí, pues ya bueno, está. nos cayó bastante bien que llegara el bigotón. Sí, ¿verdad? ¿Cómo fue tus inicios en Tigres, mi buen David? Tu estancia, esos inicios en Tigres, ¿cómo fue todo? Mm, fue, bueno, yo nunca, obviamente, nunca me había enfrentado a esta parte, ¿no? O sea, siempre pues, con un club en el cual eres parte de las fuerzas básicas y es más fácil, ¿no? Jugar ahí, estar si tienes las cualidades, condiciones, pues como lo hizo Tuca, vas, visoreas un poco las básicas y a ver quién cumple con las expectativas. Pero aquí cuando llegué a Tigres, obvio, pues había, te digo, ya te mencioné todos los que estaban y pues había una competencia bastante grande, fuerte, grande. Ahí fue donde empecé a aprender más del fútbol, no de los egos, sí, también, obviamente que se me manejan, pero me costó trabajo jugar. Ujú, Aparte soy un central que, bueno, me hicieron central y pude jugar todos los años en Pumas como central. Yo creo que sí, bastante bien lo logré. Y al llegar a Tigres, pues bueno, la estatura de 1,75 no es lo mejor para un central, ¿verdad? Pero creo que tenía otras cualidades como pues el salto y sí, el resorte. sí, tenía que disputar esa parte con, ¿quién estaba? Iván Hurtado. Sí, Iván Hurtado, Claudio Suárez también, No, de Claudio Suárez central. todavía no llegaba. Ah, todavía no llegaba. Sí, cuando llegué Entonces yo en no la estaba nadie de Pumas, central. pero estaba Iván Hurtado y Jan Toro. ¿Te acuerdas de Jan Toro? Ah, sí, Jan Toro. Jan Toro Raúl, ¿no? estaba, Se llama, ¿no? sí, Raúl, Jan Raúl Jan Toro. Toro. Ujú. Estaba Iván Hurtado y había otros jugadorcitos como de básicas. Y luego yo Ajá. llegué también ahí y Juan Carlos, algo así, no me acuerdo bien, también lo ponía a buce Con, con Miguel, pues era lógico que iba a jugar, que estaba jugando, pero te digo que duró como unos 2 meses más o Muy menos. poco, muy Y poco. cuando llega a buce, pues sí, como que me pone a prueba ahí en los entrenamientos a fildear, a cabecear, a disputar, al mano a mano aéreo, arriba, abajo, uno u otra cosa.
Y recuerdo, o sea, recuerdo ese entrenamiento en el cual él ya, al ver todo eso, pues se decide por algún jugador. Pero sí, sí me costó trabajo, ¿eh? Ganarme un puesto ahí en Tigres, más con Buse, con un entrenador que nunca lo había tenido, que no conocía de mí y que, pues bueno, me tenía que conocer en el campo de entrenamiento para saber pues, qué hace este con 1,75 de central, ¿no? Entonces, Sí, ¿qué está haciendo esta posición? Ajá. sí, y bueno, pues me costó trabajo, pero lo logré y ya desde el momento en el que él se decidió que yo iba a jugar, pues ya logré adquirir esa titularidad momentánea. Y esta relación, David, con el profe Buse, digo, yo sé que fue muy cortita, pero ¿cómo la puedes definir esa parte con Bien, Buse? bueno, sí, bueno, sí, sí, es un buen entrenador y pues obviamente no me conocía, tenía que, tenía que buscar, ¿no? Definir por un jugador, pero pues en base a la capacidad, a la calidad, a la demanda de un defensa central, ¿no? Claro. Te puede ser que en el fútbol mexicano, obviamente, antes y hoy, pues no hay jugadores tan altos. Los únicos altos y de mi tiempo, pues es Hermosillo, Sague, Villí, que llegó, Ujú. y algunos otros jugadores que eran altos delanteros, pero la mayoría de los delanteros no eran altos, era de mi estatura promedio. Promedio. Entonces, sí, Sí. una estatura promedio que tampoco no necesitabas un super central, ¿no? Entonces, en la altura, eso es a lo que me refiero. Y bueno, pues sí, fue bien, fue buena. De hecho, ahí con Vucetich fue cuando llega Campos. En el segundo torneo, que yo estoy ahí en Tigres, llega Campos. Jorge Porque Campos. Campos estuvo con Vucetich, sí. Ah, Y nada ok. más tuvo un torneo. Sí, 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 fue, Sí, estuvo un torneo nada más. solo un torneo, porque te digo que sale Mejía Barón, entra Buse, termina el torneo, y el siguiente torneo, ese fue en el que Buse trae a Campos, a Tigres. Exactamente. Y después, ahora sí, como bien dices, llega el Tuca. Obviamente el Tuca ya te conocía, ya sabía de ti. Sí, claro. ¿Fue algo más sencillo esa parte del manejo con Tuca contigo, David? Sí, por supuesto, pues ya, de hecho ya cuando nos lo encontrábamos en algún hotel o algo, pues nos preguntaba, platicaba mucho con nosotros. Nosotros cuando pues, era nuestro padre deportivo futbolístico, como Ujú. todos tenemos uno, y siempre que nos lo encontrábamos en algún hotel en Ciudad de México, cuando él venía con Chivas y así, pues siempre nos quedábamos, lo buscábamos para platicar con él y nos Claro. preguntaba cosas, nosotros también, y todo, pues al final era nuestro padre, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya nos andaba preguntando ahí qué tal Monterrey, qué tal la ciudad, todo. Ya estaba ahí Creo que ya, ya, tanteando, ya, ya ¿eh? se Ya estaba, ya se sabía. estaba, ya se estaba tejiendo esa partida para la Sultana. Sí. Y bueno, al final del periodo de Buse, pues ya llega Tuca y llega Claudio, porque Claudio se lo llevó a Chivas también. Sí. Claudio se lo Sí, se llevó a lo lleva Chivas, a estuvo ahí Chivas. con él no sé cuántos años. Y ya fue cuando llegaron a Monterrey, a Tigres, y ya llega Olalde y Sancho de Pumas. Sí, sí, cierto. Es cierto, sí, que De llegan. Pumas llegan a Tigres y Claudio llega de Chivas. Llega de Chivas, sí, que como quiera lo tuvo en Pumas, obviamente a Claudio el Emperador, Sí, Chivas y ahora en Tigres. Y así es. esa temporada, David, tú me corriges, no sé si fue la primera el Tuca o ya era la segunda, cuando aquella famosa final contra Pachuca, ¿no? Creo que no me acuerdo bien si el primer torneo de Tuca en el 2000. Sí, porque la final fue en No. invierno 2001. Sí, pero creo que en el 2000 no calificamos. Sí, entonces fue el... Fue 2001, Sí, la sí. primera contra Pachuca. Ese torneo de invierno 2001, que es esa final muy famosa, el silbanazo contra Pachuca y todo lo demás. Pero cuéntame, David, ¿cómo fue ese caminito que los llevó a la final esa contra Pachuca? ¿Cómo fue ese torneo principalmente? Pues fue un torneo muy bueno, bastante bueno para nosotros. Creo que nos fuimos de líderes, jugando bien, haciendo las cosas como a Ricardo le gustaba. Y bueno, al final pudimos llegar a la final entre tantos equipos tan buenos que había en ese momento, bastante Wow. competitivos, un Cruz Azul, Torreón, León. O sea, no recuerdo contra quién nos jugamos los cuartos o semifinal, pero en ese tiempo había muy buenos equipos y muy buenos jugadores. Creo que a nosotros nos fue bien, teníamos muy buena dinámica. Más que nada, teníamos un 7 en contra siempre, o sea, era Sí. difícil que nos hicieran gol. A Claudio, estaba yo con él y creo que no sé si estaba Saavedra del lado por derecha, ¿no? Si estaba Sí, sí, Saavedra, sí, porque ya Javier estaba Saavedra, Javier Saavedra. Saavedra, y por izquierda no sé si estaba
Briseño, no sé si había llegado Briseño o era el Fati, no sé quién. O Sindey, Lalo ¿no era Regis. Sindey? Sindey, También a Cinde lo utilizaban, sí. sí, A Cinde lo ¿verdad? utilizaba también como lateral o en su defecto como central en dado caso que no estuviese Claudio. Esa final de Pachuca, la primera de Silvani, la que jugamos en Fue, Pachuca, Tuca trae a Irenio. sí, ya estaba Irenio, sí, cierto. Ya Ahí sí estaba estaba Irenio, Irenio. fue cuando Irenio le da un cabezazo a un jugador y lo expulsan. Sí, cierto, sí, sí, cierto. Ahí es donde perdemos el partido porque creo Con que el nos metieron japonés. 2-1 o 3-1. Sí, sí, pues Allá en Pachuca nos meten 2-1, 3-1, no recuerdo bien, y después vamos al Volcán y estuvimos tirando gol y Calero sacando todo. Y sí, ya después Calero. viene el gol de Silvani que madrúa a Daud, que Daud no tenía que haber estado haciendo nada allá fuera del área, ¿no? Se Sí, fue, su perfil fue un poco deficiente y bueno, pues ya nos meten el que mataba. sí, Pero sí, creo que perdimos la final en Pachuca porque Irenio se desespera y tira un cabezazo, creo que a sí, Chitiva, y ahí, ahí lo expulsan y pues no, se nos dejaron ir y nos metieron tres. sí, exactamente. Pero ahí, por ejemplo, David, ¿tenían ustedes la confianza de darle la vuelta en casa? O sea, sentían ustedes esa confianza o quizás era más como que reservado en ese sentido? No, 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 sí sentíamos, por supuesto, que sentíamos que se podía dar vuelta. La realidad es que en la práctica no se pudo. O sea, estuvimos tirando a gol, Claudio tira una chilena ahí, le sale al frente de la portería, Calero la saca, varios tiros que hicimos, o sea, de repente lo veo y no Increíble. hubo oportunidad. Ujú. Sí tenemos la confianza, por supuesto, porque veníamos siendo un torneo que también en algún momento fuimos abajo y sacamos el resultado. Sí, un grandísimo Pero pues torneo. la realidad es que en la final no pudimos revertir ese marcador. Que en el partido de vuelta ya en el Volcán acá empiezan ustedes ganando, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Sí, Creo obviamente que empiezan sí, ganando uno porque luego cero viene sí, el silbanazo. sí, Ahí exacto. en ese marcador parcial, ¿se sentían ya seguros de que podrían empatar el partido o dar la vuelta? ¿O iban manejando poco a poco el juego? No, no, pues no, ya cuando vas abajo, íbamos 3-1, ¿no? Íbamos ganando uno en el Volcán, Ujú. 1-0, pues sentíamos que lo podíamos dar porque no era tan abismal el marcador, Sí, pero pues el rival obviamente también cuenta y Calero que también se lució con todos los tiros a gol que hicimos y que toda la sacó, ¿no? sí, exacto. Pero pues ya no piensas otra cosa más que empatar, ir al frente, buscar un error, y que se den las cosas. La Sí. realidad es que no se pudo y triste historia. Y luego ahora sí ya viene el silbanazo, ya un balde de agua fría, como se dice, Sí, y se sí, sí. acaban todas las aspiraciones, ¿no? O ese sueño de poder lograr el campeonato. Sí, por supuesto. Imagínate si lo hubiésemos logrado después de tantos años. Así era una gran motivación lo que teníamos, ¿eh? Porque sabíamos que tenía añísimos que Tigres no salía campeón. Aparte Sí, había descendido, ¿te acuerdas? sí, cómo no, no Había lo ves. ascendido, regresó a Primera División unos cuantos años y luego la directiva renovó y hubo muchos cambios, ¿no? Hay muchos cambios hasta el momento en el que llega Tuca y empieza a tener un protagonismo para poder revertir toda esa situación que había pasado, ¿no? Al Claro. final que logró hacer un gran equipo, y hacer un equipo importante en la Liga MX, que creo que antes, bueno, todos lo comentan, ¿no? Que antes Rayados y Tigres era como que siempre muy fuertes en casa, ¿no? Pero saliendo no podían lograr muchas cosas y bueno, Ujú. eso se revirtió creo que con Ricardo. Y yo creo, David, no sé qué opinas tú, pero yo creo que en esos tiempos, yo creo que ustedes hicieron esos cimientos de lo que representó Tigres después. O sea, realmente con Tuca se empezaba a formar ese equipo protagonista, ese equipo importante, y que obviamente después, en los años posteriores, se dieron los títulos, pero yo creo que en ese punto en particular empezaba todo, ¿no? ¿No crees tú? Sí, sí, por supuesto, o sea, todo tiene un inicio, claro. Y pues fue Ricardo con sus jugadores, con su plantilla, con todos los jugadores que trajo con nosotros de base, como Claudio, que era capitán de la selección, Claro. regresó Santillana, Olalde delantero, Sancho contención, yo de central con Claudio, que éramos una pareja que teníamos muchos años jugando tanto en Pumas y en la selección un poquito también, y luego nos reencontramos en Tigres, ¿no? Sí, Y teníamos conocimiento de todo lo que tenemos que hacer y bueno, por supuesto que Ricardo nos tenía muy considerados y éramos sus jugadores de confianza. Así que
creo que todo empezó por ese punto y al final se lograron, en el futuro se logró muchas cosas importantes. Esa relación futbolística que tuviste con Tuca, David, ¿fue obviamente ya diferente cuando lo tuviste en Pumas con Tigres o era algo todavía similar? Con Pumas fue el entrenador que tenía que formar, porque la Ujú. realidad es que éramos muchos jóvenes Sí. la dirección que le dio el ingeniero Aguilar Álvarez era formar a los jugadores porque pues esa era la metodología, la forma de subsistir Pumas y bueno, pues lo tuvo que hacer. No Ujú. tenía otra si quería seguir con el equipo, obviamente, ¿no? Ya había salido campeón 90-91, pero después de pasar como director técnico, pues tenía que seguir esa línea de Pumas de formación total. Claro, Y bueno, pues te digo, fue como un padre para muchos jugadores de ahí de cantera y lo disfruté mucho, lo disfruté, fue una persona bastante disciplinada, muy exigente y bueno, pues eso a mí me gustaba, ¿no? Porque también mi padre fue igual y pues no tenía nada de extraño, no me caía nada de extraño esa parte, pero pues ya después de poder jugar y lograr esta parte de consagrarme, tal vez, y en la saga del equipo Pumas, pues bueno, ya fue un trato diferente, ya no era el chamaco que tenía que enseñarme, que claro, tenía que sí, ya, regañarme, gritarme y todo, bueno, por supuesto que aprendes y bueno, ya te deja ya eres parte del otro tipo de jugadores, ya con experiencia y todo, y ya cuando lo encontré en Tigres, pues fue totalmente diferente. oye, David, bueno, avanzamos de esa final del invierno, esa primer final contra Pachuca, pero en el Inter, en el 2003, pues ya platicamos ahorita un poquito, se viene esa famosísima semifinal del Clásico Regio, ¿eh? Que si mal no recuerdo era la primera vez que se enfrentaban ustedes en una liguilla, según yo, era un clásico la primera vez en liguilla. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Fue cuando el Cabrito mete un gol, ¿no? Nos Sí, 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 eliminó Rayados, ¿no? 2003, clausura 2003. Sí, cuando nos elimina Rayados, eso ya estaba pumpido, ¿no? Ahí. Estaba todavía Tuca, que de hecho fue ahí donde Tuca ya Ah, sale. fue cuando sale, sí es cierto, Ujú. que nos eliminan en cuartos, sí, ¿no? Sí. Pues bueno, pues qué te digo, imagínate en el volcán que nos elimine Rayados, pues iba a haber iba a haber consecuencias. Sí, sí, y Iba a sí haber que hubo consecuencias y consecuencias. hubo consecuencias, por supuesto, pero con el técnico, ¿no? Que es el que más la lleva. Yo creo que no le aguantaron esa parte que sucedió. Y bueno, ni modo. Sabemos que así es el fútbol, ¿no? Pero sí teníamos la esperanza porque venimos trabajando muy bien después de llegar a la final. Pues claro que te desmotiva un poco el no ganarla, pero bueno, tienes que seguir. Esto es así, siempre ha sido así. Dar la vuelta a la hoja y seguir adelante. Pero bueno, nos topamos con un Rayado sin, también capaz de poderle jugar al tú por tú en ese momento a Tigres y Claro. bueno, pues nos dejó fuera. ¿Tú crees que esa goleada, ese 4-1 fue un accidente futbolístico? ¿O realmente las cosas se dieron así? Ahorita que me lo estás recordando, hubo muchos errores. Sí, también, Ya me también. acordé que hubo muchos errores ahí del último hombre de nuestro cuadro, Sí, la famosa jugada dudas. de Daud. ¿Te acuerdas que Sí, una barrida de Omar Avilán, si mal no recuerdo, que sí, le quita la jugada? un tiro cruzado que también hace, creo que el Cabrito y le Sí, en pasa un muy contragolpe. cerca, le pasa muy cerca y yo digo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué está ¿Tú pasando? crees, hablando así neta, crees que a Daud le faltaban condiciones? O sea, como que había algo ahí con Daud o realmente fue el partido, o sea, realmente Monterrey fue mejor. Mira, uno cuando está ahí en el campo aprende a conocer a sus compañeros, la capacidad, las cualidades de cada uno. Uno sabe qué puede hacer y qué no puede hacer, ¿no? Para mí los goles los tiros que le hicieron eran parables. Ujú. Para mí, Sí, tendríamos que escuchar su versión, ¿no? De que si no se apoyó bien, de que la leyó tarde, ¿no? Se aventó tarde, intuyó mal el tiro, la intuición estuvo mal, no sé, no sé, tendremos que escuchar su versión, pero para mí siento que eran parables, sí. siento. Que se pudo haber Pero pues hecho algo bueno, más. sí, posiblemente se puede haber hecho más, pero bueno, eso es lo que uno percibe porque, pues, imagínate el día a día con los compañeros y conoces y sabes de Claro. las cualidades, de los alcances que tiene cada jugador.
en cualquier posición, así que creo que para mí eran parables, pero bueno, no sé qué haya sucedido, pasado por su cabeza esa lectura de juego que debe de haber tenido y posiblemente hubiese sido otra cosa. Sí, exactamente. Y como dices tú, pues ese resultado tuvo consecuencias, que fue cuando sale Sí, Tuca claro. y pues llega Neri Pumpido, el argentino. Neri perdido, Neri Pumpido, sí. Neri Pumpido, ¿cómo fue tu relación con el profe Neri, David? Eh, Fue una de las etapas más caóticas que pasé en el fútbol. Yo estaba, pues sí, estaba como, sabemos que siempre un entrenador que llega siempre va a escoger, ¿no? Su plantilla y a los que no puede sacar, pues bueno, se va a decantar siempre por un jugador. Creo que habíamos varios centrales, estaba Cinde, estaba Ya estaba Briseño, Hugo que Sánchez, ¿no? También, Hugo sí, Sánchez estaba Hugo Guerrero. Sánchez, sí, estaba Chavo, Hugo Sánchez estaba Cinde, que no estaba tan Chavo. ¿Quién más estaba? Ah, pues estaba Claudio Sí, también. estaba Claudio todavía. Briseño era lateral, pero lo puso de central. Y sí, no jugué, ¿eh? O sea, sí empecé jugando, creo. Y después ya me empezó a banquear y a ponerme ahí en el banquillo y no jugar partidos. No recuerdo si tuve una lesión. Creo que si tuve una lesión me recuperé como en 3 semanas o un mes más o menos. Ujú. Ya de ahí como empezó a tomar a otro jugador. Y sí fue un poco Que en tu lugar, complejo. no, en tu lugar no lo tomó Mario Ruiz. ¿Te No, Mario acuerdas, Ruiz y Mario? Saavedra eran laterales, era lateral y volante. Ah, ok, era lateral y Mario Ruiz volante. era volante y lateral y Saavedra pues igual podía fungir como volante. Sí, exacto, exacto. Pero los centrales sí era Claudio, estaba Hugo, estaba Cinde y estaba Briseño por izquierda. Pero a Briseño lo terminó poniendo de Briseño, sí, central. cierto. Sí. Sí, lo terminó poniendo de central y bueno, pues sí, fueron algunos partidos. Fue sí, una parte de mi vida futbolística en la cual no tuve problemas con él y de algunas cosas donde no me metía, donde decía unas cosas y hacía otras. Entonces, bueno, fue una parte de mi carrera que no me agradó mucho. O sea, eran diferencias futbolísticas, ¿no? Quizás que a lo mejor te decía de, no sé, por poner un ejemplo, vas de titular y no te daba minutos quizás, o no había tanta confianza contigo, algo así. No, imagínate, no, yo ya lo había demostrado que era central y que era bueno y que cumplía, ¿sabes? Y de repente me quitó para poner otro central. Yo dije, pues, ¿qué onda? ¿Qué pasa? O sea, obviamente entiendo y comprendo que son gustos, Ajá, sí. pero imagínate que, o sea, me quite central y me tiene en la banca y de repente me mete de contención. Sí, muy sacado de... Sacó a Sancho un día y me metió de contención a mí. Ah, mira. Es que yo en los entrenamientos siempre agarraba la pelotita, o sea, la verdad que siempre me ha gustado, por lo que te dije, ¿no? Que siempre había jugado de contención en el barrio, y pues, pues, obviamente tenía conocimiento del tema, no era tan tronco, era práctico y en los entrenamientos pues siempre iba en el centro del campo yo y agarrar la pelota y pam, 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 y de repente pues sí, me quitó de central y un día, no sé si fue en un clásico, no me acuerdo contra qué equipo, pero sacó a Sancho y me metió a mí de contención. Mira. Y ahí fue donde yo dije, pues este güey piensa que yo creo que por mi estatura, o no sé, porque el Briseño también estaba igual que yo, ¿no? Sí, O sea, sí. no somos altos ninguno de los dos. Sí, promedio, vamos a dejarlo así. Era un poco más alto, sí, pero él no estaba cubriendo mi posición, la cubriera Briseño. Sí. Entonces, bueno, pues son gustos de cada entrenador, terminó metiéndome contención y digo, bueno, mientras que Ah, juegue está bien. sí, ajá, a darle. Mientras esté ahí teniendo minutos, pues bueno. Y ahí fue en el Sí, torneo, creo, si mal no estoy, que llegan otra vez ahora sí a la final. sí, ahí llegamos otra Contra vez a la Pachuca, final. que ahora sí ya está Campañolo, ahí sí ya estaba Gaitán, Sí, estaba Cookie Silvera. Y esa final te toca jugarla también me toca jugarla en el de ida. allá en Pachuca. Sí, sí, y en el de vuelta no me mete. Ah, no tiene minutos. Sí, no, en el de vuelta no me mete. Es cuando bueno, ya terminando el juego sale campeón y no te acuerdas que Santana va festejando en hombros de otro jugador y yo con la frustración corro, y lo bajo. Sí, Lo sí, agarré y lo cierto. bajé, ¡pum! Bájese. Ah, Aquí no nos, cierto.
aquí no nos festeje. Sí, es cierto. A Sergio Santana, sí, es cierto. Sí, ¿Cómo no? creo que esa fue, sí, sí, sí. Sí, 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 nunca. Y pues sí, Sí. quedé muy frustrado, había jugado el primer partido, no entendí por qué no me sacaban, obviamente no te daba explicaciones, y bueno, pues me quedé muy caliente ahí en la banca y más, digo, no debería haber hecho eso porque al final me echaron 6 jornadas en el siguiente torneo, que bueno, Sí. pues, me hubiese valido cacahuate, ¿no? Que si el equipo no puede hacer nada, pues ya, ¿qué puede hacer yo con esa acción que hice, ¿no? Y a diferencia de la final del 2001, ¿cuál otras más ves en esta del 2003? Digo, a pesar que también hubo así, como decías, errores puntuales como el de ¿Sabes? Campañol, de Hugo Sánchez, ¿qué otras diferencias viste? Mira, eso siempre lo hemos hablado muchas veces los jugadores que estuvimos ahí. Ujú. Con Tuca era un trabajo increíble de siempre, ¿no? Desde que venía trabajando en Pumas, ya lo Sí, conocíamos. Claudio lo vio trabajar en Chivas, lo mismo, sí, sí, exigencia, entrenamiento, perfección, todo lo que te puedas imaginar. Y el estado físico en el que nos ponía Ricardo era totalmente óptimo, 100%. Entonces, cuando se va Tuca y llega Pumpido, nos alcanzó el gas, pero de todo lo que traíamos ya de trabajo. claro. Sí, O sea, el trabajo la ya lo inercia. traíamos. La realidad, te voy a decir algo, y siempre le hemos platicado con quien haya estado, Santillana, Olalde, Sancho, todos en algún momento nos juntamos, coincidimos y todo, y bueno, después de unos anillos, nos dimos cuenta que era por el trabajo que ya se traía, el Claro, fútbol que ya se traía, es decir, claro. estábamos siempre apretados, amarrados con Tuca, Ujú. pero siempre trabajando bien. Pues, obviamente llega Pumpido, la realidad es que no trabajaba mucho, nos soltó también un poco la máquina, soltó la máquina porque ya estaba Gaitán, estaba Irenio, ya estaban todos. Soltó la máquina un poco, ¿no? Y bueno, eso fue lo que nos dio poder llegar y pasarle por encima a todos los equipos en el torneo. Sí, exactamente. Yo Por también eso le coincido pasamos por contigo. encima. Sí, coincido contigo. O sea, ya era la inercia de lo que había dejado el Tuca. Y Sí, Pumpido ya agarró un equipo muy bien armado. O sea, ya nada más trajo uno que otro jugador. Pero el equipo era del exacto. Tuca, realmente. Sí, 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 por supuesto. Y bueno, por eso es que llegamos a la final y Sí. el equipo de hecho se notaba, ¿no? Se notaba bien, bien, mejor, animado, un poco más relajado, por supuesto, pero eso no decía que podíamos perder o dejar de hacer las cosas. Simplemente nos soltaron un poco la rienda a los que Ujú, estaban acostumbrados a no tenerla tanto. Yo y todos los pomitos pues, estaban acostumbrados a traer rienda, ¿no? ujú. Pero la soltaron y pues, el equipo funcionó solo, haciendo buenas actuaciones, buen juego, buen rendimiento y llegando a la final nuevamente. Pero ya después de eso, pues obviamente ya no dio porque Ya no pues dio. el trabajo ya no existía y por supuesto que se cayó el equipo. Sí, sí, digamos como que se acabó la gasolina Así mero. de ese carrazo y ya no fue igual. Ahora, yo sé que todas las finales duelen cuando se pierden, pero de estas dos, David, para ti, ¿cuál dolió más? ¿Dos mil La uno, primera, dos mil no, uno. la primera, porque no porque haya jugado, no, pero sabíamos la historia de Tigres, los que llegamos ahí, sabíamos e indagábamos también, obvio, porque la gente también es importante para nosotros. Luego llega el aficionado, ¿no? Y te cuenta mil historias que han pasado ellos, su familia y todo, y pues por supuesto que te empapas Sí, de todo ese tema y hubiese sido muy importante para nosotros haber roto esta parte de tantos años de no haber salido campeón. sí, exactamente. Sí, que hubiera sido un gran logro, imagínate, un gran logro después de mucho tiempo. Y después, David, pues obviamente ya se da esa final. Creo que el siguiente año es cuando ya sales de Tigres. Fue 2004, ¿no? Más o menos, creo. Yo salgo en 2004 porque ya no quería estar con Neri, que no, no le veía por dónde. Ujú. Y entonces le pido a Miguel Ángel Garza que me pusiera transferible. Y creo que Ricardo estaba en Morelia. El Tuca, dices. No, sí, Tuca El estaba en Tuca Toluca, estaba, sí, En En Toluca. Toluca. Ujú. En Toluca, ya, pues cuando supo que me iban a poner transferible, por supuesto que pidió mano. Claro, Pidió mano sí, para llevarte. para llevarme y bueno, sí se hizo la operación y llegué a Toluca. Entonces, la razón del por qué saliste de Tigres fue Pumpido. O sea, esa fue la razón principal.
Sí, sí, por supuesto que sí. Sí, no, al ver que no tenía oportunidad y todavía estaba joven, pues ¿para qué te quieres quedar en un equipo donde no eres del Del agrado total agrado. del entrenador, ¿no? Entonces, pues, ¿para qué tener problemas? Yo sabía que podía jugar en algún otro equipo y por eso pedí mi salida, ¿no? Y de esa estancia de Tigres, digo, obviamente yo sé que quedó pendiente ese campeonato, pero ¿qué más te quedó? ¿O cómo resumes esa estancia que tuviste con Tigres acá en Muy nuestro país? buena, bastante buena. Yo creo que después de 7 años de Pumas, que fue una de las mejores porque ahí inicié, fue donde tomo por muchos años la enseñanza y el aprendizaje que Ujú. me dio Pumas en el aspecto futbolístico, conceptos, tareas y de todo. Sí, sí, sí me consolidé ahí en Pumas, por supuesto. Creo que después de 2 años, después del segundo año ya me sentía que ya había aprendido lo que tenía que hacer un central. Sí, Y bueno, cuando llegué a Tigres creo que fue llegar a un jugador ya consolidado, ¿no? En su claro, equipo y sí. llegar a un equipo plagado de estrellas, de grandes jugadores con otro tipo de nómina, ¿no? Sí, digamos que la etapa de Pumas obviamente es de formación, una etapa inicial de tu carrera, y en Tigres era encontrar ese nivel, ¿no? Esa estabilidad deportiva o estabilidad futbolística en ese sentido, ¿no? Sí, por supuesto, la estabilidad y el ganarme un puesto y demostrar que era un buen jugador. Y lo tenía que demostrar estando y haciéndome de un puesto en un equipo fuera de mi equipo de formación, ¿no? Claro, exactamente, Eso era lo concuerdo. más importante. Creo que antes y hoy eso es lo más importante, salir de tu casa y demostrar que vales, que sabes que eres y que tienes la capacidad para poder jugar en cualquier otro equipo. Y bueno, si Exacto. lo logras, pues estás hecho. Exactamente, exactamente. Y después ya pues se da esa salida de Tigres, llegas al Toluca, por ahí tienes una gran carrera con varios equipos. Pero quiero aterrizar ahora, David, el tema con selección mexicana, ¿eh? Porque tú fuiste seleccionada nacional. Obviamente Sí, representaste a sí. nuestro país varias veces, pero pues dime tú, o sea, ¿qué sensaciones son de representar a México, ¿eh? No, hombre, por supuesto que todas las mejores, el poder ser seleccionado, en ese tiempo, pues esperábamos siempre la convocatoria, salía en las noticias y ahí iban a pasar las noticias y ahí daban los nombres de los seleccionados que estaban convocados, ¿no? Sí, Entonces creo que fue una parte muy buena y bonita de poder saber si estabas convocado o no y muchas convocatorias que tuve. Sí, sí, no, no, sí jugué muchos partidos, varios partidos claro. en torneo, el Copa USA, Copa Oro, Olimpiada, Confederaciones también jugaste, ¿no? Copa Confederaciones, sí, Confederaciones, pero Corea-Japón 2001-2002, Sí, antes del Mundial del Ajá, Japón 2002. que esa fue la que salen campeones, ¿no, David? 2001. Sí, fue esa, ¿no? La de contra Brasil, me parece. No, yo no salí campeón con esa. Ah, Fue entonces fue antes. la de Brasil fue más atrás. Fue creo que noventa y Sí, nueve sí, cierto. Ese, sí, sí, sí. sí. 2000 Copa Confederaciones Corea-Japón 2001-2002, ¿no? Creo que fue el Ojitos Mesa. Sí, sí, Era sí, el sí. entrenador y sí, no, no, no. Sí, sí me acuerdo más o menos, ahí tengo algunas fotos de los jugadores que estábamos, pero no, 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 no tuvimos la fortuna de salir campeón ni de pasar. Nos fue algo mal. Oye, pero Pero estuviste bueno, muy, sí. muy cerquita de ser mundialista, ¿no? Mira, fui seleccionado para ir al Mundial, pero al de Francia 98. De hecho, me eché la La gira, gira. la gira, pero antes no me acuerdo cómo se llama, en Valle de Bravo, donde íbamos a hacer la pretemporada. Tuve una lesión del posterior. Vale. Y aún así el profe Lapuente me llevó a la gira. Que fue en Europa, ¿verdad? ¿Fue? Sí, en Sí, fue Europa. en Europa, Francia y Francia, y Alemania, o Noruega, Suiza, Alemania, fuimos a varios países a Ujú. jugar, Sí, pero sí, sí me llevó y traía la lesión ahí en el posterior, entonces, pero la realidad es que no me pude recuperar. Llegamos a Italia, obviamente con grandes aparatos que tenían ahí. Luego llegamos y me empezaron a dar tratamiento y todo, pero no me pude recuperar al 100%. Tal vez andaba como un 80, pero no me daba y ahí fue cuando quedamos, cuando el profe Lapuente necesita abrir a dos, porque íbamos dos jugadores de más.
Sí, eras Tilón, tú bueno, y Tilón. yo Sí. y Tilón terminamos y terminamos bajándonos o Ajá, en 98. nos bajaron, pero sí, sí, sí estaba considerado, pero bueno, esa lesión me deja fuera de toda posibilidad y al final pues tenían que bajar a dos. Yo ya sabía que era uno por la lesión que no me pude recuperar y bueno, desafortunadamente en la segunda pues creo que andaba ahí entre el cabrito y Tilón Ajá. y terminaron por decidir con Tilón, pero bueno, fue una gran experiencia como quiera, al final hicimos el viaje, fuimos parte de la selección, hubo juegos, viajamos y todo y estuvimos ahí presentes, Sí. pero pues bueno, así es esto del fútbol. Sí, así es el fútbol. Te quedaste cerquita. Me hubiera sido un gran sueño haber estado en un mundial, pero como quiera haber representado a la selección nacional, pues es un mayor logro, David. No Sí, por cualquiera, ¿eh? supuesto. Sí, 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 no, no cualquiera, no cualquiera. Y más en esos tiempos que realmente el que jugaba y demostraba, luego ya estaba en la mira del seleccionador y mira que había bastantes jugadores muy buenos, Sí, bastante buenos, muy buena camada, muy buenas temporadas, la década esa de los 90 y 2000 fue excelente. sí, cómo no. Igual para los jugadores extranjeros que venían, digo, obviamente hablando de los mexicanos para la selección, pero los jugadores extranjeros que venían también eran muy buenos y Oye, David, ayudaban y potenciaban al fútbol. sí, sobre todo, era una gran época esa, la de finales de los 90, principios de los 2000, grandes equipos de la selección mexicana. Digo, al final no se daban las cosas en los mundiales, pero yo creo que eran grandes equipos, muy grandes equipos con grandes jugadores. Y preguntarte también, hoy antes de terminar esta gran charla contigo, de este repaso de toda tu historia, ¿no? En el Sí, fútbol sí. mexicano, de todos los entrenadores que tuviste, ¿cuál fue el que te marcó más? ¿Cuál te influyó más a ti? Obviamente por haber crecido ahí en Pumas, pues Ricardo Ferretti, Sí, yo creo que sí, 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 por supuesto que es uno de los más importantes y entrenadores que tuve. Y bueno, me dio la oportunidad de poder ser y estando ahí lograr un objetivo que era pues poder ser jugador de primera división. Y lo más importante fue que me dio las armas, ¿no? claro. Las bases para poder jugar, cumplir con las expectativas de él y poder ponerme en su equipo. Así es que creo que es el más importante que tuve en mi carrera. Y en caso contrario, David, ¿cuál fue el que menos, El que menos me aportó, exacto, el que menos te aportó? el que menos me aportó, sí, creo que fue Pumpido, sí, Neri. sí, sí, sí. Fue como que una etapa algo curiosa, ¿no? O sea, de llegar a, ¿cómo decir? Como una tipo de etapa vistosa con el Tuca, con un equipo muy protagonista de Tigres y llegar Pumpido y esa relación que tuvo con varios jugadores como que fue muy cambiante, ¿no? De lo que platicamos. Sí, sí, por supuesto. O sea, pues llegó normal, ¿no? Como todo entrenador, llegar, ver quiénes son, cómo se comportan, qué formas y cualidades tiene cada uno. Y bueno, fue tomando decisiones. Por supuesto que a mí no me sacó al inicio, o sea, yo seguí jugando y todo, pero ya después empezó a tomar otras decisiones en las cuales, pues sí, salí perjudicado por ahora salir del cuadro titular, pero bueno, son cosas que pasan y suceden, por más que un jugador se esfuerce y tenga pues ya un poco de carrera, pues Ujú. puede llegar a ser que al entrenador no le gustas por una u otra razón, pero pues es normal. Sí, exactamente. Pero bueno, al final de cuentas son experiencias que te ayudaron a crecer, a tener Claro, más claro, conocimientos. Y ahí queda la anécdota, ahí queda la anécdota, David. por Y ahora supuesto. sí, antes de terminar esta buenísima plática contigo, después de negociaciones, después de Negociaciones, tiempo, sí, arduas, negociaciones arduas, arduas, bastante arduas. te tengo una dinámica, ¿eh? A Te ver, tengo una dime. dinámica que yo le llamo el tiki-taka. Ay, me gusta el El tiki-taka. tiki-taka, como el del Tuca No, Ferretti, es una lista de palabras que yo te voy a decir y tú con una sola palabra me defines qué significan para ti, ¿va? a ver, deja ver si ando, a ver si ando lúcido. Venga, la primera, mi estimado David, selección nacional. Eh, de las mejores cosas que me han pasado. La segunda, David, el clásico contra el América. Orgullo. La siguiente, el clásico regio. Ay, ay, ay.
Pues ser o no ser, prácticamente. Pero no sé, no hay de otra. Ser o no Bueno, ser, sí, sí, o lo ganas o lo ganas. la siguiente, David. Neri Pumpido. Este, experiencia. La siguiente, Tuca Ferretti. Eh, la carrera. Carrera. La penúltima, David. Tigres. Demostrar. Y por último, Pumas de la UNAM, Donde inició todo. donde fue toda tu carrera, tu corazón, Así David, al es, final el de cuentas, inicio. ¿eh? El inicio, sí, claro. Exactamente. Pues David, agradecerte nuevamente tu tiempo, la oportunidad que me diste de platicar contigo. La verdad que acá se te extraña en la Sultana del Norte. Yo sé que tienes visitas acá en Monterrey. Ojalá y Sí, algún día podamos coincidir y claro que seguir sí. platicando, ¿eh? Sí, claro que sí. Que ahora que vaya te echo un mensaje para ver si nos podemos ver. Ya quedó, mi estimado David. Muchas gracias. Otra vez, agradecerte todo tu tiempo y gracias por esta plática, ¿eh? No, hombre, al contrario, Rolando, muchísimas gracias por la entrevista y bueno, aquí estamos a tus órdenes. Cualquier Muchas gracias, cosa, David. ahí tienen mi número. Excelente. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias, abrazo. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.